Descubrí que estaban haciendo todo a mis espaldas, así que actué antes que fuera tarde. Hay una clase de silencio que no es paz, es el silencio de una casa que ya no te pertenece, aunque tu nombre siga en el papel. Yo lo aprendí una noche de octubre, parado en el pasillo oscuro de mi propio hogar, escuchando cómo dos personas que juraron quererme hablaban de deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que estorba. Tengo 79 años, soy mecánico retirado. Construí esta casa con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, durante 12 años de trabajo honesto. No heredé nada de nadie. Todo lo que existe aquí nació de mi sudor, de mis noches sin dormir, de sacrificios que nadie vio y que hoy nadie recuerda. Mi esposa Concepción y yo dormimos aquí durante 41 años. Criamos a nuestra hija aquí, lloramos a nuestros muertos aquí. Y cuando Concha se fue hace 10 años, me quedé solo en esta casa enorme, cargando su ausencia como se carga una piedra en el pecho. Siempre presente, siempre pesada. Pero lo que estoy a punto de contarles no es un cuento de tristeza, es un cuento de claridad, de lo que pasa cuando un hombre viejo deja de pedir afecto y empieza a usar su cabeza. Si alguna vez sintieron que los subestimaron por tener canas, o que su familia los vio como un problema a resolver en lugar de una persona a respetar, quédense. Esto es también su historia. Cuando Valeria me propuso mudarse con su esposo Rodrigo, yo lo recibí como un regalo. No me engañé pensando que era por amor puro, claro que no. Uno llega a cierta edad y ya no se hace esas ilusiones. Pero pensé que al menos habría compañía. Pensé que despertarme y saber que había alguien más en la casa sería suficiente. Acepté sin poner condiciones porque en ese momento la soledad pesaba más que la desconfianza. Eso fue mi primer error, no el de confiar, sino el de creer que la compañía y el afecto son la misma cosa. Rodrigo llegó con sus modales de hombre que se cree más inteligente que el cuarto. Apretón de manos firme, sonrisa controlada, palabras calculadas. Desde el primer día me habló despacio, como si yo fuera un niño que acaba de aprender a entender oraciones largas. Valeria, mi propia hija, lo miraba y asentía. Algo había cambiado en ella. No fue de golpe, fue gradual, como el óxido, que no se ve crecer pero un día está en todas partes. El taller del patio trasero era mi mundo. 40 años de oficio guardados en ese cuarto de 4x5. Llaves de tubo que ya no se fabrican, un torno manual que traje desde el cierre de un negocio en Tepito, cajones con piezas que alguna vez salvaron motores que nadie más supo reparar. Cuando me sentaba ahí, volvía a ser quien fui. Tenía nombre, tenía historia, tenía peso. Afuera de ese cuarto, en los últimos meses, había empezado a sentirme invisible. Las primeras señales fueron pequeñas. Conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a la cocina, papeles sobre la mesa del comedor que desaparecían antes de que yo pudiera leerlos. Una tarde encontré el cajón de los documentos de la casa forzado, no roto, pero movido. Lo mencioné a la hora de la cena, y Rodrigo me dijo que yo seguramente lo había abierto yo mismo y lo había olvidado. Valeria no dijo nada. Solo bajó los ojos y siguió comiendo. Empezaron a controlar el dinero con excusas razonables, que para protegerme de fraudes telefónicos, que para organizar mejor los gastos de la casa. Yo tenía una pensión pequeña, pero suficiente, y de pronto encontraba que los retiros estaban siendo autorizados desde una cuenta mancomunada que yo no recordaba haber abierto. Cuando pregunté, me mostraron un documento con mi firma. La firma era mía, el trazo era mío, pero yo no tenía memoria de ese día ni de ese papel. Delante de los vecinos, Rodrigo me corregía. Si yo decía algo sobre mecánica, él sonreía y decía que los tiempos habían cambiado. Si yo daba una opinión sobre la casa, él decía que habría que pensarlo bien.
como si mi criterio fuera el de alguien que no entiende. Una vez, frente a don Aurelio, que me conoce desde que éramos jóvenes, Rodrigo me interrumpió a mitad de una frase y dijo: «Manuel, mejor descansa, ya te cansaste de hablar». Don Aurelio me miró. Yo sonreí. Por dentro algo se apagó. Valeria había dejado de llamarme papá en las conversaciones importantes. Ahora era Manuel. A veces, en tono de quien explica algo complicado a alguien lento, me decía que ella y Rodrigo habían decidido esto o aquello. No consultado, decidido. Como si yo ya no fuera parte de las decisiones que me afectaban. Empecé a notar que cuando llegaban visitas, me presentaban tarde, casi como un trámite, y rápido desviaban la conversación hacia ellos. Yo me volví decoración de fondo en mi propia casa. La noche que cambió todo fue un martes. No podía dormir, como pasa seguido a mi edad, y salí al pasillo en calcetines a buscar un vaso de agua. La luz del estudio estaba encendida, la puerta entreabierta. No quise interrumpir, iba a seguir de largo, pero escuché mi nombre y me detuve. Rodrigo hablaba en voz baja pero firme. Decía que los trámites ya estaban casi listos, que faltaba un paso con el notario, que era cuestión de días. Y luego dijo algo que me heló, que lo de la residencia había que manejarlo rápido, que mientras más se tardaran más complicado sería controlar al viejo. Me quedé inmóvil en ese pasillo durante varios minutos. No entré, no grité, no lloré. Solo escuché. Valeria preguntó si había riesgo legal. Rodrigo dijo que no, que el papel que yo había firmado en febrero los cubría, que el abogado había revisado todo, que la venta podía cerrarse en 3 semanas si nadie intervenía. No mencionaron mi nombre con cariño ni una sola vez en toda esa conversación. Era un obstáculo logístico, era el viejo, era el problema. Escuchar eso desde el pasillo, en calcetines, en la oscuridad de la casa que construí, es una experiencia que no se parece a ninguna otra. No es solo traición, es algo más viejo que la traición, algo que no tiene nombre preciso pero que se instala en el centro del pecho y pesa como cemento fresco. Por un momento me pregunté si habría señales que yo ignoré, si hubo momentos en que pude haber actuado antes, si la soledad me había vuelto demasiado necesitado de creer que todo estaba bien. Pero esos pensamientos duraron poco, no servían para nada. Lo que servía era lo que iba a pasar después. Regresé a mi cuarto sin el vaso de agua. Me senté en el borde de la cama en la oscuridad. Concepción, si hubiera estado ahí, me habría dicho que respirara. Siempre supo leerme mejor que yo mismo. Respiré. Y en ese silencio absoluto, algo en mí dejó de esperar que me quisieran y empezó a pensar con frialdad. No dormí esa noche, pero tampoco lloré. Recorrí con la mente cada momento de los últimos meses, los documentos desaparecidos, la cuenta mancomunada, la firma en papeles que no recordaba, el trato condescendiente, el aislamiento gradual. Ya no era una sensación, era un patrón, y los patrones tienen estructura, y la estructura puede deshacerse si sabes dónde tirar del hilo. A las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a aclarar, ya sabía lo que iba a hacer. Tenía un cliente de hace 25 años. Se llamaba Ernesto Fuentes, y cuando yo lo conocí era un muchacho al que le reparé el primer carro que tuvo en su vida. Un Tsuru rojo con la transmisión destrozada. Hablamos durante años. Supe cuando estudió Derecho de noche mientras trabajaba de día. Supe cuando abrió su propio despacho. Nos perdimos de vista como pasa con la gente que uno respeta pero no ve seguido. Tenía su número guardado en una libreta de teléfonos que nunca digitalicé. Esa mañana lo busqué. Ernesto contestó al segundo timbre. Cuando escuchó mi voz, dijo mi nombre como se dice el nombre de alguien que uno no olvidó. Le dije que necesitaba verlo, que era urgente pero que tenía que ser discreto, que no podía hablar desde casa.
Esa tarde, mientras Rodrigo estaba en una reunión y Valeria en el gimnasio, salí con el pretexto de ir a la farmacia, caminé 3 cuadras, tomé un taxi y llegué al despacho de Ernesto con una bolsa de plástico llena de papeles que había reunido en secreto durante las 2 semanas anteriores. Porque aunque esa noche en el pasillo fue el detonador, yo había empezado a guardar copias mucho antes, sin saber exactamente para qué. El instinto del mecánico. Cuando algo suena mal, uno guarda las piezas antes de entender cuál está rota. Ernesto leyó los documentos con calma. Hizo preguntas precisas. No me dio lástima ni me trató como a un anciano en apuros. Me habló de abogado a cliente. Eso solo ya valió el viaje. Después de 1 hora me dijo que lo que había en esos papeles era grave. Había una transferencia de poderes notariales que yo no debería haber firmado sin representación legal propia, una cuenta mancomunada abierta con mi firma en condiciones irregulares y un proceso de venta iniciado sobre una propiedad que yo no había puesto en venta. Me preguntó si yo había entendido lo que firmé. Le dije la verdad, que había días malos para mi vista, que a veces me presentaban papeles entre conversaciones largas, que una vez Rodrigo me dijo que era solo para actualizar datos del banco. Ernesto asintió. Dijo que eso tenía nombre, que ese nombre estaba en el Código Penal. Durante las siguientes 2 semanas, actué como si no supiera nada. Esa fue la parte más difícil. Desayunar con ellos, responder sus preguntas breves, escuchar a Rodrigo hablar de sus planes con esa seguridad de quien cree que el tablero ya está ganado. Sonreír en los momentos correctos, callar en los momentos correctos, ser, para ellos, exactamente el viejo que creían que era, confundido, dependiente, fácil de manejar. Por dentro estaba construyendo otra cosa completamente. Ernesto presentó una impugnación notarial sobre el poder de representación. También presentó una denuncia ante la Procuraduría por abuso patrimonial contra personas mayores. Recuperamos el control de la cuenta bancaria a través de una resolución de emergencia. Y lo más importante, bloqueamos legalmente cualquier posibilidad de venta de la propiedad mientras los procedimientos estuvieran activos. Todo esto ocurrió en silencio, en oficinas que ellos no frecuentaban, con personas que ellos no conocían. Rodrigo y Valeria seguían en mi casa, creyendo que el reloj corría a su favor. El día que todo se derrumbó para ellos fue un jueves por la mañana. Llegaron 2 personas al domicilio, no con dramatismo, sino con documentos. Una notificación oficial. Rodrigo la leyó una vez. La leyó 2 veces, levantó los ojos y me miró, y en ese momento, por primera vez en meses, me vio. No al viejo, no al problema, a Manuel, al hombre que había estado ahí todo el tiempo, escuchando, procesando, actuando. Vi en su cara algo que nunca antes le había visto, desconcierto genuino. No supo qué decir. Yo tampoco dije nada, no hacía falta. Valeria me buscó esa tarde, entró al taller, que era el único lugar donde yo siempre me sentí en terreno propio. Me habló de errores, de presiones, de que Rodrigo la había convencido, de que ella no quería lastimarme. Yo la escuché completo, sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije que la quería porque era mi hija, y eso no cambia. Pero que lo que habían hecho tenía consecuencias, y que esas consecuencias iban a seguir su curso. No hubo gritos, no hubo insultos, solo claridad. Ella salió del taller sin decir más nada. Me quedé sentado en el banco de madera que tengo desde los años 90, mirando la pared de herramientas. Pensé en cuántas veces Concepción me había dicho que Valeria era más parecida a mí de lo que ella misma reconocía. Terca, callada cuando duele, lenta para pedir perdón. Tal vez por eso me costaba tanto aceptar lo que había hecho. Pero el amor de padre no cancela la responsabilidad. Y yo era demasiado viejo para seguir confundiendo las 2 cosas. El proceso legal les tomó varias semanas resolver. Al final, el resultado fue el que tenía que ser. El poder notarial fue anulado. La cuenta bancaria quedó de nuevo bajo mi control exclusivo.
La denuncia por abuso patrimonial quedó registrada en el expediente y la venta de la propiedad fue declarada improcedente en todas sus formas. Rodrigo y Valeria tuvieron que desalojar la casa, no porque yo lo pidiera con venganza en el corazón, sino porque vivir bajo el mismo techo después de lo que habían planeado ya no era posible, ni sano ni digno. El silencio que quedó después de que se fueron era diferente al de antes. Antes era el silencio de quien espera que alguien lo vea. Este era el silencio de quien ya no necesita ser visto para saber quién es. Me tomé 3 días simplemente ordenando la casa a mi ritmo. Moví los muebles de vuelta a donde siempre estuvieron. Volví a colgar en la sala una fotografía de Concepción que Rodrigo había descolgado porque, según él, le daba un aire de casa de abuelos. Sí, esta es la casa de un abuelo, y es exactamente lo que debe ser. La mañana en que volví al taller con calma, sin urgencia, sin miedo, fue una de las mañanas más claras que recuerdo. Abrí la puerta, entré y me quedé parado en el centro mirando todo. Las herramientas en su lugar, el torno con esa pátina que solo da el tiempo y el uso, las cajitas con piezas clasificadas por tamaño, el olor a aceite viejo y a madera. 40 años de oficio condensados en ese cuarto. 40 años que nadie me pudo quitar, aunque lo intentaron. Saqué una llave de tubo que usé por última vez hace 4 años. La limpié con un trapo y la sostuve en la mano un momento. Pesa bien, tiene equilibrio. Las cosas buenas siempre pesan de la manera correcta. Pensé en todos los motores que había reparado con esas manos, en todos los hombres que llegaron con el carro muerto y se fueron con él andando. En las madrugadas en este mismo patio cuando Concepción me traía café sin decir nada, porque sabía que el silencio y el trabajo juntos eran lo que más me calmaba. Pensé en que nadie, absolutamente nadie, había podido borrar eso. Lo que aprendí en estos meses no tiene que ver con leyes ni con abogados, aunque ambos fueron necesarios. Lo que aprendí es que la dignidad no es algo que te dan. No te la pueden dar porque tampoco te la pueden quitar, aunque lo intenten con todas sus fuerzas. Lo que sí pueden hacer es convencerte de que ya no la tienes, y eso es el verdadero peligro. No el fraude, no el abuso, no el papel con la firma mal obtenida. El peligro es creerles cuando te dicen que ya no importas. Yo soy mecánico. Aprendí desde joven que una máquina que parece muerta muchas veces solo necesita que alguien que sabe lo que hace le ponga atención. No hace falta reemplazarla, no hace falta tirarla. A veces solo hace falta limpiar lo que tapó el funcionamiento, ajustar lo que se aflojó y dejarla correr. Eso hice conmigo. Si sienten que alguien los está subestimando, que los están descartando antes de tiempo, que el mundo a su alrededor habla de ellos como si ya no estuvieran, escúchenme, todavía están, y eso es más que suficiente para actuar. Esta casa sigue siendo mía, no porque lo diga un papel, aunque también lo dice, sino porque cada pared de este lugar tiene historia mía adentro. Y yo sigo aquí, con mis calcetines en el pasillo, con mi café de las mañanas, con mis herramientas en el taller, con la foto de Concepción en la sala donde siempre estuvo. Nadie va a volver a hacerme sentir que soy un problema a resolver. Nunca más. Y si algo de lo que les conté resuena en ustedes, si hay alguien en sus vidas que los trata como si su tiempo ya hubiera pasado, no esperen a estar en el pasillo a medianoche escuchando lo que no querían escuchar. Actúen hoy, con la cabeza fría y la dignidad intacta. Eso es lo único que nadie puede quitarles si ustedes no lo permiten.